Ahora, ¿alguien de ustedes recuerda que era un transformador así de forma rápida? Es una máquina estática que sirve para variar la tensión en corriente manteniendo la potencia Muy activa. bien, manteniendo la potencia estable, pero eso sería pues una definición exacta de un transformador ideal, ¿sí o no? Porque en el trafo real la potencia realmente se mantiene constante. No, pero la Mm, eficiencia es bastante alta en el exacto, caso. entonces ahí viene, ¿no? Como la definición que me has dado, ¿no? Se mantiene la potencia. Entonces decimos, profe, pero eso es de ideal o algo así. Pero ¿qué pasa con lo real, ¿no? ¿Por qué también se acopla esa misma definición? Porque justamente tú, amigo, lo has dicho, la eficiencia es bastante alta, ¿no? De un 96, 97%, imagínense. Es una máquina muy, pero muy eficiente. Entonces se puede acoplar esa definición también para el real, pero obviamente nosotros sabemos que hay una ligera pérdida, ¿no? ¿De acuerdo? Eso ya se sabe. Perfecto. Con respecto acá a lo primero, ¿qué podemos observar acá? La ley de Faraday. Creo que todos conocemos la ley de Faraday. Cuando hay una variación de flujo magnético, ¿de acuerdo? ¿Qué se está generando, amigos? Una variación también de campo, ¿cierto? Por cierta sección de área transversal. Entonces vamos a decir lo siguiente. ¿Y eso de ahí cómo se obtiene? Cuando el flujo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, voy a poner por acá, cuando el flujo magnético está en función del tiempo. Eso se obtiene. Entonces, por ejemplo, podemos decir que el flujo magnético, de acuerdo, es un flujo magnético máximo multiplicado por una función senoidal, o sea, seno de W por T. Ustedes ya saben que la frecuencia, de acuerdo, la frecuencia en el sistema eléctrico peruano es de 60 Hz, ¿cierto? Muy bien, multiplicado por 2pi para poder hallar esto de acá. ¿Cuánto sería? Aproximadamente creo que es 377, ¿no? ¿Sí? De radianes por segundo, eso ya sabemos, porque es 2pi frecuencia. Muy bien, chicos, entonces al generar, de acuerdo a esa variación de flujo, estamos hablando de ¿qué? De una corriente alterna, ¿sí o no? Entonces podemos decir lo siguiente, profe, para que haya variación de flujo, o en tal caso podemos decir lo siguiente, ¿no? Diferencial de flujo, ¿de acuerdo? Por cada intervalo de tiempo, bueno, diferencial de flujo entre diferencial de tiempo. Para que haya ello, nosotros tenemos que trabajar con lo que es la corriente alterna, ¿sí o no? CA o AC, como ustedes deseen ponerlo, ¿no? Entonces nosotros necesitamos corriente alterna. Por lo tanto, un transformador no puede funcionar con corriente continua, simplemente porque no habría, de acuerdo a esa variación de flujo. Y si no hay variación de flujo, no hay FEM inducida. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice Faraday. Perfecto. Ahora, lo único que va a hacer el transformador es cambiar, digamos, cambiar o alterar el valor de la tensión, ya sea para aumentarlo o para reducirlo. Por eso se conocen también los transformadores, ¿de acuerdo? Elevadores y los transformadores reductores. Es así como los vamos a llamar. Y después también vamos a ver con respecto a la relación de transformación. Y justamente eso de ahí podemos practicarlo con el trafo ideal. Con respecto al trafo ideal ya sabemos, ¿no? El flujo magnético que va a, digamos, ¿no? Que va a transitar por medio de este núcleo ferromagnético. Nosotros ya sabemos que el núcleo ferromagnético está hecho, pues, ¿no? De diversas placas, de diverso, no sé, de diverso espesor T, de 0.5 milímetros, como muchas veces en los problemas de circuitos magnéticos está. Muy bien, entonces esto de acá es nuestro núcleo ferromagnético. Ahora, como vamos a asumir que nuestro núcleo ferromagnético, digamos que es un material ideal, para que el material sea ideal, digamos, por ejemplo, podemos recordar el tema de circuitos eléctricos básicos, ¿sí o no? Si teníamos por acá un punto A y por acá un punto B, y esto de acá es un conductor eléctrico, ¿de acuerdo? Ahora, si decimos nosotros que el voltaje o el potencial, ¿no? ¿De acuerdo? El potencial en A es igual al potencial en B, o sea, la diferencia de potencial es igual a cero. ¿Qué pueden decir de esto? ¿Qué pueden decir de este conductor? ¿Qué pueden decir del conductor, chicos? Conductor ideal. Exacto, es un conductor ideal, ¿sí o no? ¿Qué significa un conductor ideal? Entonces, en definitiva, es aquel conductor que tiene una resistencia interna, ¿de acuerdo? ¿Igual a cuánto? A cero ohmios, ¿sí o no? Pero esto es con respecto a ¿qué? A los circuitos eléctricos. Ahora, ¿recordarás cuál era la resistencia en los circuitos magnéticos? Vamos, tú recuerdas. La reluctancia. Exacto, la reluctancia. Entonces decimos lo siguiente. Ahora, este material, para que sea ideal, ¿de acuerdo? Tendría que tener una reluctancia igual a cero, ¿sí o no? Muy bien, cero. Perfecto, pero si la reluctancia es igual a cero, ¿cuánto vale la permeabilidad? Recuerdan, ¿no? Definición. La reluctancia la habíamos definido
como una resistencia, de acuerdo, que ofrece el material ferromagnético al paso del flujo magnético. ¿Y cómo se calculaba de forma básica? Longitud media, digamos, ¿no? Longitud media dividida entre la permeabilidad magnética del material multiplicado por el área. Pero longitud, área, de acuerdo, son propiedades geométricas. Sin embargo, la permeabilidad magnética es una propiedad del material. Entonces, por eso yo te digo, para que la reluctancia sea cero, la permeabilidad magnética, ¿cuánto tiene que ser? Infinita, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, esas son las principales condiciones. Profesor, entonces, digamos, la permeabilidad magnética tiene que ser infinita para que recién la reluctancia sea igual a cero. Muy bien, ahora, eso de ahí, es más, está acá expresado, ¿no? Lo puedes ver, ¿no? Permeabilidad magnética igual a infinita. Por lo tanto, vamos a decir lo siguiente. La corriente normal va a transitar, aún así haya reluctancia, no te preocupes, es lo mismo. Pero ¿qué estás hablando? Vas a decir, no estamos hablando acá de corriente, ¿no? ¿Qué estamos hablando acá? De flujos magnéticos, ¿sí o no? Entonces ponemos por acá flujos magnéticos. Perfecto, un flujo magnético que está transitando, ¿de acuerdo? Tenemos ahí, flujo magnético. Ahora, date cuenta lo siguiente, que acá hay un bobinado, ¿de acuerdo? Acá hay un bobinado. A ver, ¿cómo sería acá el sentido de giro? Si está hacia arriba, está bien, ¿no? Así debería ser, ¿no? ¿Sí? Creo que sí, ¿no? ¿De acuerdo? Recuerden que acá simplemente tenemos que usar la regla de la mano derecha. Si tú usas la regla de la mano derecha, te está indicando el sentido del flujo, ¿de acuerdo? Perfecto. Ahora la corriente está entrando por acá y listo. Pero ten en cuenta algo, que este bobinado, mira, este pequeño de acá, bobinado, tiene una resistencia también, una resistencia eléctrica. Y no simplemente va a tener una resistencia eléctrica, porque además de ello, te das cuenta de lo siguiente, ¿sí o no? Esto de acá, ¿qué es? Prácticamente es una inductancia. Es por eso que después vamos a ver el fenómeno de dispersión. ¿Qué quiere decir? Que el flujo magnético normalmente va a transitar de esta manera. Pero ahora, como el material, realmente el material no es pues un material ideal, entonces va a tener cierta reluctancia. Entonces, de acuerdo, va a ofrecer la resistencia al paso del flujo magnético. Entonces, cierto flujo magnético se va a ir por los laditos. Y eso de ahí es el fenómeno de dispersión. Ya, entonces, como se va a dispersar, también va a haber una resistencia, digámoslo así, que reactiva, porque es inductancia, pues, ¿no? Inductancia, reactivo. Ahora, entonces, esta resistencia, además de tener un R normal, además de ello, también va a tener, ¿de acuerdo?, un reactivo. O sea, vamos a poner por acá, ¿de acuerdo? Ahora sí, esto de aquí va a generar una impedancia, también llamada impedancia de dispersión. Pero esto de acá es en el caso de algo real, donde estemos tomando en cuenta también el fenómeno de dispersión. Pero como estamos en el transformador monofásico, ya te estoy adelantando para lo que sigue, ¿no? El transformador monofásico ideal, entonces vamos a asumir que todo el flujo magnético está pasando tranquilamente hacia arriba. ¿Por qué? Porque la reluctancia es cero. Perfecto, entonces como está pasando eso, vamos a decir lo siguiente. La resistencia tampoco lo vamos a tomar en cuenta porque todo es ideal, ¿sí o no? Estamos tomando en cuenta ello. Entonces vas a decir lo siguiente. Estas tensiones de acá que se van a generar, ¿gracias a qué? Gracias a la inducción, ¿cierto? Porque va a ser una FEM inducida, una fuerza electromotriz inducida. Pero en este caso ya no es netamente una fuerza electromotriz. ¿Por qué? Porque date cuenta que no hay contacto directo. Mira, no hay un contacto directo acá, ¿de acuerdo? Están conectados, digamos, magnéticamente se dice. Estos dos bobinados no están conectados así, digamos, palpados, no están con un contacto directo, sino con un contacto indirecto o también llamado contacto magnético. Como están de esa manera contactados magnéticamente, gracias a este puente llamado núcleo ferromagnético, entonces se está diciendo lo siguiente, que esa fuerza ya no la vamos a llamar como fuerza electromotriz, sino que ahora vamos a decir que es una fuerza magnetomotriz, como también lo hemos dicho en las clases pasadas de circuitos magnéticos. Ahora, ¿qué vas a decir entonces? Como no hay ningún tipo de pérdidas ni nada, entonces de frente vas a aplicar lo que tú ya aplicaste, digamos en pre inclusive, ¿no? Diferencial de flujo entre el diferencial de tiempo, de acuerdo en este caso del flujo 1, tiene que ser igual a la diferencial del flujo 2 entre la diferencial del tiempo. ¿Por qué? Porque estamos en algo ideal. Esos flujos van a ser los mismos, no hay problema. Ahora, nosotros sabemos también por la ley de Faraday, ¿no? Fácil, ¿no? Voltaje dividido entre el número de espiras va a ser igual a la diferencial de flujo sobre diferencial de tiempo.
Creo que esto de acá inclusive hasta por las puras lo hago, porque yo sé que tú ya conoces, ¿no? Aquí que se está encontrando, claro, lo que se encuentra en todo esto es simplemente la relación ideal que nosotros ya conocemos desde el mundo preuniversitario inclusive. Decimos que no, la relación entre B sub 1 y B sub 2, ¿de acuerdo? De las tensiones, va a ser la misma relación entre el número de espiras, ¿de acuerdo? Tanto del secundario como del primario. Y además va a ser inversamente proporcional a ¿quién? A la corriente eléctrica, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, es la intensidad de corriente eléctrica, ¿no? Si es que somos un poquito más exquisitos. ¿Por qué son inversamente proporcionales? Ya sabes, porque se está manteniendo la potencia, como tu compañero dijo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces te das cuenta ahí que voltaje 1 por I1 y voltaje 2 por I2 son igualitos. Entonces la potencia se está manteniendo. O sea, las potencias son netamente iguales ahí, en lo que es el transformador monofásico ideal. Sin embargo, también la definición va junto con el real. ¿Por qué? Porque la eficiencia es muy, pero muy grande, es casi 100. Entonces significa que no va realmente a afectar, ¿de acuerdo? No va a afectar mucho. Ahora, seguimos avanzando un poquito más por acá abajo. Eso ya se sabe, ¿no? Potencias iguales, la relación. Y además, justamente a esta relación entre los voltajes, número de espiras y las corrientes, se le conoce como la relación de transformación. Esto de aquí es algo que no hemos visto en pre, por ejemplo, ¿no? En pre, ¿hemos visto todo esto? Claro que sí. Explicado de una manera más simple también. Pero en ningún momento te han dicho que esto de acá se conoce como relación de transformación. O si es el caso, mejor, ¿no? Pero ya, vamos a decir que esto de acá es la relación. Perfecto. Entonces, eso de ahí es importante porque vamos a poder calcular, ¿de acuerdo? Hacer los cálculos posteriormente con esa relación de transformación. Algo más. Hay diversas formas de ver del punto de vista de la relación de transformación. ¿Por qué? Porque mira, si tú vas a decir lo siguiente, ya profe, digamos algo rápido nada más, ¿no? Digamos ya, tengo acá mi pequeño trafo, ya, ahí está mi pequeño trafo, un mono, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si es que yo digo lo siguiente? ¿De acuerdo? Digamos acá la tensión es de 110 y la tensión de acá es de 220, ¿de acuerdo? Al ojo, ¿tú qué vas a decir? ¿Cuánto vale la relación de transformación? Ya, pero acá me está diciendo V sub 1 entre V sub 2. V sub 1 sería 110, V sub 2 sería 220. Entonces, si tú gustas, trabajas de esa manera, no hay problema, nadie te está diciendo que no. ¿Cuánto saldría eso? Un medio, ¿de acuerdo? Pero ahora, el problema va a ser lo siguiente, que cuando tú trabajas con valores fraccionarios de relación de transformación y a la vez trabajas con valores mayores a 1, ¿de acuerdo? Por ejemplo, 2, 3, 4, 5, no sé, 100. Entonces ahí va a haber un problema porque te vas a confundir un poco al momento de encontrar los circuitos equivalentes, ya sea referido a baja o a alta, y es lo que va a venir después. Entonces la recomendación que yo te doy, y es justamente como tus profes van a trabajar, es la siguiente. Vamos a considerar que la relación de transformación es mayor a 1. Bueno, puedes decir inclusive mayor o igual, ¿no? Pero no tiene sentido tener un trafo de relación de transformación igual a 1, ¿de acuerdo? Entonces vas a decir lo siguiente, ya, si voy a asumir ello, entonces esa relación de transformación la voy a calcular en este caso siempre con el voltaje mayor dividido entre el voltaje menor. Siempre vas a hacer eso, ¿ya? Para que puedas encontrar un valor de relación de transformación mayor a 1. En este caso vas a decir la relación de transformación de este transformador monofásico va a ser igual a 2, ¿de acuerdo? Entonces, como vamos a trabajar así y ya estamos contemplando eso, se nos va a hacer mucho más sencillo trabajar con los circuitos equivalentes. Además, como te lo dije, de esta manera es como van a trabajar tus profes. Ahora, la otra forma no está mal, pero se te va a complicar todo. Eso sí, yo lo tengo muy presente, porque al inicio trabajaba con la otra forma, pero esta de acá es mucho más sencilla, mucho más factible de usar. A ver, ¿qué nos dice acá? Ya, nos está dando este pequeño esquema, ¿sí o no? En este esquema, diagrama, es más un diagrama. Entonces tenemos acá, dice que hay entrada, después se va al lado primario, después al núcleo, al lado secundario y a la salida. Entonces no vamos a tomar en cuenta la potencia reactiva, simplemente todas las potencias activas, nada más, tanto para el cálculo de entrada, para salida, también para las pérdidas, ¿de acuerdo? Las pérdidas ya sea en el núcleo o en los devanados, ya sea primario o secundario. Justamente por eso lo estamos separando, mira, estamos separando por acá, entrada. ¿En la entrada qué significa? Que va a ingresar, pues amigo, energía, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Cierta potencia. Luego, en el lado primario, ¿qué va a pasar?
En el lado primario va a haber una pérdida. ¿Por qué va a haber pérdida? Justamente por el devanado que te mencioné anteriormente. Va a haber una impedancia de dispersión que va a generar ¿qué? Una caída de tensión, por ende también una caída de potencia. El núcleo, profesor, ¿por qué? Pero el núcleo, date cuenta, el núcleo también es de un material ferromagnético que tiene reluctancia, ¿de acuerdo? Ofrece una resistencia al paso del flujo magnético, hay resistencia, hay calentamiento, entonces también hay pérdidas en el núcleo. Es más, se conoce también como pérdidas en el fierro porque es netamente del material ferromagnético. Ahora, en el secundario, ¿por qué? Igual, así como en el primario hay una impedancia de dispersión, en el secundario también tenemos otro bobinado, así que va a haber otra pérdida. Es más, te puedes dar cuenta por acá abajo, ¿no? Esas dos pérdidas se parecen mucho. Mira, pérdida de acá abajito, por ejemplo, está por acá, y la otra pérdida por acá. Se parecen mucho, porque al fin y al cabo lo que estamos usando es el efecto Joule, ¿de acuerdo? El famoso potencia igual a I cuadrado por R, ¿no? ¿De acuerdo? Pero ahora date cuenta que en el primero estamos usando la resistencia 1, corriente 1, porque estamos en el primario. Y en el otro resistencia 2, corriente 2, porque estamos en el secundario. Pero ¿qué pasa con respecto a las pérdidas en el fierro? ¿De acuerdo? Que sería acá en el medio. Generalmente te lo dan de dato o lo puedes calcular. Bueno, lo puedes no calcular exactamente, sino lo puedes encontrar gracias a ciertos ensayos que puedas hacer. En el caso para pérdidas en el núcleo o pérdidas en los lados primario y secundario, ya lo vamos a ver cuando practiquemos los ensayos de vacío y de cortocircuito. Con respecto a la salida, ¿sí? Vamos a decir lo siguiente. Muy bien, si es que ya ingresó en la entrada, valga la redundancia, en el primario, en el núcleo y secundario fueron pérdidas, entonces en la salida tiene que ser la diferencia de estas de acá. Entonces puedes decir lo siguiente, algo fácil, nada más, lo más sencillo, que las pérdidas de entrada, la potencia de entrada va a ser igual a la potencia de salida más las pérdidas, ¿no? Sí, las pérdidas, todas las pérdidas que haya. Además, acá también puedes definir la eficiencia, como en cualquier caso, la eficiencia se define como ¿qué? Como la potencia de salida, ¿de acuerdo? Dividido entre la potencia de entrada. Eso se cumple para todo, ¿cierto? Ahora, pero la potencia de salida también es igual, ¿de acuerdo? A la potencia de entrada menos las pérdidas, ¿sí o no? Entonces ya ahí vas a ver que también va a ser menor a 1. Pero curiosamente, como puedes ver por acá en este pequeño gráfico, la eficiencia de este transformador real, ojo, ya estamos en el trafo real, mira hasta qué valor puede llegar. Date cuenta que ahí está el valor de 100 y casi está llegando al valor de 100. ¿Qué significa? Que en los casos de los transformadores reales, la eficiencia es demasiado alta. Es por eso que también se puede decir, de acuerdo, que la potencia en realidad ni siquiera se altera. ¿De acuerdo? Ahora, justamente por eso se llama transformador de potencia. ¿De acuerdo? La potencia no se altera, prácticamente es la misma, pero estás logrando transformar esas tensiones, tanto de entrada como de salida. Además, también las corrientes. Y ya sabes, ¿no? Si una menor cantidad de corriente, así la tensión sea muy alta, como la potencia se mantiene, la corriente es baja. Y además eso produce también que menores costos, ¿sí o no? Porque si la corriente es menor, se supone que la sección transversal del conductor eléctrico tiene que ser menor. Eso significa menos material en cuestión de línea de transmisión, o sea que una total ganancia. Ahora, con respecto al circuito equivalente, vamos a poner por acá, tenemos el circuito equivalente exacto de un trafo. ¿Por qué empezamos con el circuito equivalente exacto y no por qué con los referidos? Porque previamente necesitamos conocer los elementos básicos de nuestro transformador, ¿de acuerdo? Ahora, con respecto al circuito, chicos, mira, tenemos por acá impedancias, tal y cual les dije, ¿no? Va a haber impedancias en los bobinados. Ahora, dice impedancia en el primario, impedancia en el secundario. Perfecto, tenemos acá nuestra resistencia, nuestra reactancia y en conjunto va a quedar esta resistencia compleja llamada impedancia. Ahora, dense cuenta que aquí en estos dos extremos, tanto en el izquierdo como en el derecho, tenemos una resistencia, reactancia y en general dos impedancias, Z1 y Z2. ¿De acuerdo? Estas impedancias están tanto en el lado primario como en el lado secundario. Recuerden que el lado primario se conoce aquel que está recibiendo la potencia y en el lado secundario se conoce aquel que está dando la potencia. ¿De acuerdo? No es que el lado primario siempre esté a la izquierda.
No es que el lado secundario siempre esté a la derecha, sino que puede la corriente entrar por acá y salir por allá. Este de acá sería el primario y este de acá el secundario. Con respecto a lo que vamos a hablar después, alta tensión, baja tensión, eso ya depende de cómo sea nuestro transformador. Por ejemplo, si la corriente de entrada está así, la de salida así, igual como está acá, pero te dice que nuestro trafo, de acuerdo, nuestro trafo es un transformador reductor, por ejemplo. ¿Qué significa? Que estamos empezando de alta y nos vamos a baja. Igual, si nos dice que es elevador, ¿qué significa? Que el de la izquierda va a ser baja y el de la derecha va a ser alta. ¿De acuerdo? Eso de ahí yo creo que tú lo puedes entender fácilmente. Además tenemos las impedancias Z sub 1, Z sub 2, los voltajes de entrada, ¿no? De entrada, de salida. Pero ten en cuenta que estos valores, si bien están así tranquilos, ten en cuenta que lo puedes analizar luego como si fueran fasores, ¿no? Y proceder inclusive a hacer un diagrama fasorial de todo esto de acá. Además lo podríamos hacer en cualquier momento, no se preocupen, solo lo solicitan y listo. Ahora, ¿qué más? Corrientes de entrada, corriente de carga. ¿Quién es la corriente de entrada? I sub 1. ¿Quién es la corriente de carga? I sub 2. O sea, porque está yendo pues a la carga Z sub L. Ahora, ¿qué nos dice por acá? Corriente de carga, pero RP. ¿Qué significa? Reflejada o referida al primario. O sea, esta corriente de carga I sub 2 va a estar por acá también, que es I sub 2'. Esa es la corriente de carga que está siendo referida. Entonces ya estamos llevando de baja a alta en el caso de un reductor. Ahora, ¿qué son E sub 1 y E sub 2? Simplemente son las tensiones, de acuerdo, entre estas dos bobinas, nada más. Con respecto a lo siguiente, que es el I sub 0, que es la corriente de excitación, la necesaria para poder, digamos, excitar a nuestro material ferromagnético y así poder iniciar ese proceso de transformación de voltaje. Corriente de pérdidas en el fierro, ¿de acuerdo? La corriente de pérdidas en el fierro. Ahora, esto de acá, ¿de acuerdo? Esto de acá que parece una resistencia, que realmente es una resistencia y acá una inductancia. Vamos a tener acá el G sub 1 y el B sub 1, donde el G sub 1, ¿de acuerdo? Lo vamos a llamar como conductancia del núcleo, es la conductancia, ¿de acuerdo? Ahora, B sub 1 va a ser la susceptancia magnetizante o susceptancia magnética. Ahora, estos dos, tanto la conductancia como la susceptancia, van a generar, ¿de acuerdo?, un fasor llamado admitancia. En resumen, tenemos ahí circuito equivalente aproximado. Mira amigo, tenemos acá el circuito equivalente reflejado al primario y acá al secundario. Mira, con respecto al reflejado al primario, ya te diste cuenta, ¿no? Vamos a dibujar por acá de forma rápida nomás el circuito equivalente así general, ¿de acuerdo? Tenemos una resistencia, tenemos una reactancia, por acá está nuestro bobinado 1 y por acá se encuentra nuestro bobinado 2 y al igual allá nuestra impedancia de dispersión, ¿cierto? Una resistencia y una reactancia y listo. Perfecto. Ahora, para poder referir, ¿de acuerdo?, todos los valores al lado, digamos, primario, vamos a resolver. Ya sé que está ahí, pero bueno, vamos a resolverlo igual. Ya, los que están en el lado primario se quedan igual. Eso no ni que hablar, ¿no? Porque estamos refiriendo a ese lado, se queda igualito. Pero los del lado secundario tenemos que pasar al lado primario. Muy bien, esa resistencia y esa reactancia que están en el lado secundario tienen que bajar al lado primario, tienen que ir a ese lado. Y además, ese voltaje, de acuerdo que está en el lado secundario, también tiene que regresar ahora sí al lado primario. Y entonces vamos a ubicar los valores, ¿ya? Arriba simplemente como resistencia le puedo llamar R sub 1 y acá a ver cómo lo ha puesto ahí, como un X, ¿no? Un X1. Acá pongo un R2 y por acá un X2. Ahora sí, el R2 y el X2 tengo que llevarlo al lado primario, ¿cierto? Entonces voy a decir, para llevar al lado primario, ¿qué tengo que hacer? Dividir, ¿de acuerdo? O multiplicar. Ese es el problema. Depende si es elevador o reductor. Muy bien. Exactamente quería que digas eso, ¿no? Muy bien, dependiendo si es que es elevador o es reductor. Ahora sí, yo te pregunto, ¿qué tipo de trafo están tomando acá? Si el reflejado al primario es esto, ¿qué tipo de trafo será? ¿Elevador o reductor? Reductor. ¿Por qué? Porque al pasar del lado secundario hacia el lado primario, ¿qué estás haciendo? Multiplicando por A al cuadrado. ¿Qué significa? Que está aumentando. Si aumenta, este lado tiene que ser alta tensión y ese otro tiene que ser baja tensión. Y para que se cumpla que el lado de allá es alta y el otro es baja, tiene que ser un transformador reductor. Entonces, así de simple y así de sencillo es como tú ya te vas a ir dando cuenta cómo realizar
o cómo referir, ¿de acuerdo?, tu circuito. Entonces vamos a decir por acá, asumiendo, porque ahí el gráfico nos está diciendo, ¿no?, asumiendo que es un transformador reductor. En los problemas es diferente, ¿no? Los problemas te puede preguntar reductor, elevador, lo que quiera. Como es reductor, entonces para ir del secundario al primario, o sea, para regresar al lado de alta, tiene que multiplicarse por esa relación de transformación al cuadrado, tanto la resistencia como la reactancia, ¿de acuerdo? Entonces pongo por acá, aquí era 2, ¿no? Perfecto. Ahora sí, ¿y qué pasa con el voltaje? Igual, el voltaje estaba en baja y tiene que ir hacia alta, entonces de todas maneras acá le pongo baja tensión. Esto de acá lo hemos deducido, ¿sí o no? Lo hemos deducido justamente gracias a ese circuito que está ahí en esa figura, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir, como el voltaje 1 está en el lado de baja, para ir al lado de alta tiene que multiplicarse también. Pero en el caso de los voltajes simplemente es por la relación de transformación nada más. Y es más, acá lo puedes ver, ¿sí o no? Pero ¿qué estoy hablando? He puesto V1, ¿no? Disculpa, no es V1, es V2, ¿de acuerdo? Ahí también me confundí, ¿no? V1 sería el primario, que en este caso es alta, y V2 sería el secundario, que en este caso es baja, ¿no? Dependiendo, como es reductor, así se cumple. Muy bien, chicos, entonces acá sería A por V2, perfecto. Y acá, pero acá no pasó nada, porque recuerdas que en el lado de alta lo hemos dejado así, igualito. Ahora sí, además tú te das cuenta de lo siguiente, ¿sí o no? Todo esto de acá, ¿qué es? La impedancia, ¿cierto? La impedancia de alta. Y todo esto de acá, ¿qué va a ser? También va a ser una impedancia de alta. Pero esta impedancia de alta es el Z2, o sea, la impedancia que estaba en el de baja, prima. ¿Qué significa? Que es la impedancia de baja tensión reflejada o referida al lado de alta tensión. ¿De acuerdo? Y este de acá simplemente es el Z1. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a decir con respecto a ello? Vamos a decir lo siguiente, que como son dos impedancias, simplemente son dos resistencias complejas, podemos encontrar una impedancia equivalente. Pero ahora, tú te habrás dado cuenta algo, que aquí en estos circuitos no hemos visto para nada la rama shunt. ¿De acuerdo? No hemos visto, por ejemplo, la admitancia, no hemos visto la conductancia ni la susceptancia. ¿Por qué? Porque por ahora lo estamos ignorando. Es por eso que estas dos impedancias se encuentran en serie. Es por eso nada más. ¿Qué pasaría si dentro de estas dos, por acá, estaría la rama shunt? ¿Cierto? Por acá puede estar la rama shunt. Ahí, ¿tú te vas a atrever, amigo, tú te vas a atrever a sumar Z1 y Z2? Claro que no, porque en medio está la rama shunt. Además, por acá también pasa cierta corriente. Entonces las corrientes que pasan por acá no son las mismas. Como no son las mismas, no puedo estar sumando como loco esas impedancias. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente en los problemas más básicos no te ponen una rama shunt. Entonces, automáticamente puedes encontrar un Z equivalente, sin pensar mucho, nada más rapidito. Solo sumo, pues, ¿no? Sería el Z1, ¿de acuerdo? Más la relación de transformación elevada al cuadrado por el Z2. Hasta ahí todo de acuerdo. Además, esto va a ser igual a ¿cuánto? Como está ahí en la figura, ¿no? En la figura que dice, será pues el R1 equivalente más el J1 equivalente. Bueno, lo puedo poner de esta manera. El Z1 más A cuadrado por Z2 va a quedar la suma de resistencias, ¿sí o no? La suma de resistencias, ¿cuánto queda? R1 por acá y el otro es R2 multiplicado por A al cuadrado. Muy bien. Más acá J, ahora sí la parte reactiva, ¿no? Sería X1 más A cuadrado por X2. Perfecto, entonces este de acá sería el Z equivalente, ¿de acuerdo? El Z equivalente, le voy a llamar Z equivalente 1, creo que ahí también está, sí, 1. ¿Qué significa? Que sería el Z equivalente en el lado de alta tensión o en el lado primario. De igual manera, si tú haces para el otro el circuito equivalente reflejado al lado secundario, ahí te vas a dar cuenta, ¿no? Que el Z equivalente, pero ahora el Z equivalente 2 lo llamo, o referido o reflejado al lado secundario. Ahora, el lado primario, ¿de acuerdo? Esta impedancia grandota de acá, esta impedancia, va a pasar al otro lado. Pero te das cuenta también, como está en alta a baja, tiene que ser dividido entre A cuadrado. Entonces, si tú vas a sumar eso, entonces quedaría resistencia, ¿de acuerdo? La resistencia 1 dividido entre A cuadrado más la resistencia 2 que está ahí, que va a quedar inmóvil porque ya está en el lado secundario, ¿no? Más, ¿de acuerdo? El J con respecto a las conductancias, perdón, a las reactancias, ¿cómo quedaría? Sería pues el X1 que va a pasar a baja
sería dividido entre a cuadrado más el x2. Perfecto. Y ahí nada más tendríamos los z equivalentes, tanto para baja como para alta, en este caso del trafo reductor. Y ahí lo tenemos, ¿no? Acá lo tenemos. Ahora sí, ¿qué más te puedes dar cuenta? Claro, te puedes dar cuenta de lo siguiente, mira, ¿qué está pasando con los z equivalentes? Tú te das cuenta, es más, ahí está escrito, ¿no? Que el z equivalente 1, ¿ya? El z equivalente 1, que sería el z equivalente de baja, ¿no? ¿Sí? Perdón, el de alta. El z equivalente 1 es el que está en el lado de alta o en la izquierda. Va a ser igual a ¿cuánto? Claro, a a cuadrado multiplicado por el z equivalente 2. Exacto, entonces ahí te estás dando cuenta también que esa relación de transformación también está afectando a los z equivalentes. Mira, se cumple igual que con una impedancia solita, pasa a la otra multiplicada por a cuadrado. Pero también se va a cumplir con los z equivalentes. Mira, el z equivalente solito en 1, en alta, va a ser igual al z2 multiplicado por a cuadrado. Recuerda que el z2 equivalente, como está en baja, tiene que ser menor. Es por eso que al z2 se le multiplica por a cuadrado para recién ahí llegar al z1 equivalente. Entonces, chicos, esto de acá es lo que van a usar ustedes para poder encontrar, de acuerdo a los circuitos equivalentes, ya sea reflejado en alta o ya sea reflejado en baja. Entonces el A por V2 vendría a ser el V2', ¿correcto? Exacto. Ese V2' con el V1 ¿tienen alguna relación previa? No. Mira, esa relación que pueden tener estos dos, la única que pueden tener así a la vista es que sean iguales siempre y cuando estamos en un trafo ideal. Pero cuando hablamos de un trafo real, date cuenta, mira, hay una impedancia por acá que no sabemos cuánto vale. ¿Y de qué depende? Del bobinado, de cómo esté ahí puesto. Entonces no podemos encontrar exactamente una relación entre AV2 y V1, pero sí podemos utilizar nuestro diagrama fasorial. Pero además hay que tener algo en cuenta, que los cálculos y los datos que tenemos acá son en un instante. No es que siempre la impedancia tenga este valor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las medidas que tenemos por acá son en un instante así dado, en un porrazo. Entonces, ahí sí podemos encontrar, de acuerdo a la equivalencia entre estos dos, pero va a depender de los datos que tengamos. Los datos de corriente, los datos de impedancia y los datos que estén acá en la rama shunt. Claro, AV2 más AZ2. Exacto, ¿no? Sí, está bien, ¿no? L2 sería igual, a ver, disculpa, sería el... Ah, no, más Z2. Y Z2. Ah, ahora sí, muy bien. ¿Pero qué I? I2. ¿I2? La corriente de carga, recuerda que ha sido reflejada al primario, o sea, dividido entre A, ¿cierto? O sea, sería I2 dividido entre A. Ahora sí, el valor de E2, por ejemplo, ¿a qué va a ser igual? A A multiplicado por el valor de la tensión 2, que recuerda que la tensión 2 es la tensión de baja, ¿cierto? Porque el trafo es reductor. Muy bien, más se va un A por acá arriba y un A con el A cuadrado queda A veces I2 por el Z2. ¿De acuerdo? Hasta ahí todo bien, ¿no? Solamente es Kirchhoff. ¿Qué más? Ahora, decimos lo siguiente. Vamos a analizar ahora esta parte de acá. A ver, ¿qué está pasando ahí? ¿Hay caída de tensión? Aquí no hay una caída de tensión porque los bornes son los mismos. Y además eso ahí está en paralelo. Se supone que la diferencia de tensión entre esos dos puntos tiene que permanecer constante. Miren, entre estos dos puntos de acá que voy a marcar ya. Puntito acá por acá y puntito por acá. Ahí no está pasando nada con respecto a la tensión. Sin embargo, sí está pasando algo con respecto a la corriente. ¿Esta corriente cuánto vale? Ah, fácil. La I2, ¿de acuerdo? Dividido entre A. Pero esta corriente de acá, ¿cuánto vale? ¿No es la I1? Sí, ¿no? Sí. Exacto, esta es la I1. Ah, entonces, ¿qué estás encontrando también? Que acá va a haber otra corriente, mira. Y es la corriente de excitación, ¿de acuerdo? El I sub 0 es la corriente de excitación. Entonces vas a decir por acá, ya muy bien, la corriente I1, que sería la corriente de entrada, va a ser igual a la corriente de excitación, usando ley de Kirchhoff, ¿no? La primera, más la otra corriente que es el I2, ¿de acuerdo? Dividido entre A, que también lo conocíamos como la corriente de carga referida o reflejada al lado primario. Hace un rato lo vimos también dentro de los elementos, ¿no? Muy bien, ahora sí, ¿qué más podemos hacer acá, chicos? Ahora agarramos todo esto de acá, pues, ¿no? Todo esto de acá hasta aquí, ¿sí?
Claro. Porque igual tú sabes que de acá es menos, ¿cierto? Por ahí es menos y por acá arriba es más. Igual, esta tensión sigue siendo E2. Entonces, otra vez puedo, de acuerdo, otra vez puedo poner ahí nuestra segunda ley de Kirchhoff. Nos dice V1, ¿sí o no? Ahora V1, ¿qué va a ser igual V1? I1 Z1 Ujú. más C2. Exacto, V1 Z1 más E2, ¿cierto? Perfecto, entonces ya podemos encontrar la relación que hay entre V1 y el AV2. ¿Cómo? Yendo de regreso, ¿no? Aquí podemos reemplazar. ¿Qué podemos reemplazar ahí? I1, ¿cierto? ¿De acuerdo? I1. Pero date cuenta que va a quedar en función del I sub 0. Por lo tanto, yo puedo decir lo siguiente. ¿Qué pasa si desprecio el I sub 0? Porque mira, vamos a decir en los problemas que te deje Marcelito, por ejemplo, a veces cuando no te da la forma de cómo hallar el I sub 0, digamos, no te da la forma de cómo hallar. Ah, ya, entonces no puedo hallar I sub 0. Voy a decir I sub 0 aproximadamente 0. Así de simple, 0, 0 todavía le pone, ¿no? Ampere. ¿De acuerdo? Esa va a ser tu condición. Profesor, muy bien, el I sub 0 va a ser 0. Así le dices, ¿no? Lo pones ahí, lo escribes. Listo, como eso es 0, aproximadamente vas a decir que, puedes decir aproximado, es más, ¿no? Aproximado, como le he puesto. Entonces, aproximadamente, el I sub 1 va a ser igual al I sub 2 dividido entre A. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a reemplazar eso. ¿Cómo quedaría el V1? V1, ¿de acuerdo? Igual al I sub 2 dividido entre A multiplicado por el Z1 más el E2. Pero igual, el E2 está por acá arriba, ¿sí o no? Acá tenemos el E2. Ahí está. Eso de ahí lo podemos reemplazar. ¿Cuánto sale esto de acá entonces? ¿Cómo quedaría? El V1, ¿de acuerdo? El V1 va a ser igual a ¿cuánto? A ver, ¿a cuánto quedaría, amigos? Sería I2, ¿de acuerdo? El I2 multiplicado por el Z1 dividido entre la relación de transformación más el E2. Pero el E2, ¿cuánto vale? A por V2. Eso lo ponemos al final, ¿ya? Para ver cómo es la relación. Más el A por I2 Z2. Entonces, más el A, ¿de acuerdo? Disculpen porque soy un poquito lento acá. Por el I2 por el Z2, más recién ahí el AV2, ¿cierto? Entonces ya hemos encontrado por acá esta relación entre V1 y A por V2, como lo quería nuestro compañero, ¿sí o no? Entonces le hemos hecho caso, ¿de acuerdo? Hemos hallado eso, pero mira las consideraciones que hemos tomado en cuenta por acá. ¿Cuáles son? Ya, que la corriente de excitación aproximadamente 0 y además, gracias a ello, la corriente 1 es aproximadamente la corriente 2 dividido entre A, porque simplemente esto de acá se va, ¿de acuerdo, chicos? Esto de acá se iría, ¿sí o no? Esto de acá se iría y solamente quedaría toda esta rama. Por eso es que las corrientes sería la misma, ¿no? No se alteraría. Entonces ahí tendríamos, como su compañero más o menos nos dijo, ¿no? Tendríamos la relación entre V1 y la relación con ¿quién? Con A por V2, que en realidad sería pues la tensión reflejada o referida en el lado de alta por ser un transformador reductor. Además, de forma más básica, pudimos haber hecho esto, mira, agarrar todo, mira, de una vez, todo, agarramos todo y de frente nos vamos con una malla grandota. La malla grandota, ¿qué nos dice? ¿Cuánto vale a la izquierda? V1, ¿no? Pongo entonces V1. ¿Qué más? ¿Cuántas caídas hay? ¿Cuáles son las caídas, chicos? Z1 y Z2. Exacto, entonces sería la corriente 1, ¿sí o no? Multiplicado por el Z equivalente, ¿recuerdas? El Z equivalente sería el Z1, ¿sí? Más el Z2 multiplicado por A cuadrado, ¿sí o no? Pero mira, este I1, ¿a qué es igual el I1? Es igual al I2 dividido entre A, ¿cierto? ¿Sí, no? Sí. Sí, perfecto. Y eso está multiplicado por el Z equivalente, nada más, que sería el Z1, ¿de acuerdo? Más el Z2, que sería A cuadrado por Z2, ¿cierto? El Z2' es eso, no es el Z2 en sí. Y todo eso sumado más la otra tensión, que es el A por V2, ¿de acuerdo? Pero para tener todo esto de acá, que es lo mismo, mira, ya hemos demostrado lo mismo, ¿sí o no? Es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo. Pero, ¿de acuerdo? ¿Qué hemos tenido en cuenta de una vez acá abajo? Mira, ni siquiera hemos visto la rama shunt. ¿Te das cuenta? Ni siquiera lo hemos visto. Pero ¿qué hubiera sido si hubiéramos encontrado la rama shunt? Entonces ahí recién
ahí recién este I sub 0 iba a molestarnos bastante. Ahora tú me dirás, y generalmente cuando los problemas te hablan de la rama Shun, ¿qué pasa? ¿Cómo lo hago? Amigo, sencillo, porque generalmente lo que te dan es la prueba o ensayo de vacío, ¿de acuerdo? Ahí, cuando te den la prueba o el ensayo de vacío, vas a poder encontrar los parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Es más, algunas veces te piden ya en los problemas calcular los parámetros de vacío. Listo, así nada más, es un ítem A de una pregunta de 5 puntos, 6 puntos, 7 puntos. Entonces en la prueba de vacío vas a encontrar, de acuerdo, diversos elementos, llamándolo así, o parámetros. ¿Y cuáles son los que puedes ver ahí en la rama Shun? ¿Cuáles son los elementos de la rama Shun? A ver, pregunta a ustedes. La admitancia y susceptancia. El G1 es la conductancia. El B1 sí es la susceptancia. Muy bien. Pero la admitancia, recuerda, la admitancia es este fasor, que sería la inversa de una impedancia. ¿De acuerdo? Que sería el G1 menos el JB1. O sea, el B1, ¿de acuerdo? Está en retraso también llamado. Ahora, esto de acá sí es la admitancia. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces cuando a ti te digan calcular los parámetros de vacío, lo único que te están pidiendo es esto. Calcular la conductancia, la susceptancia y la admitancia. ¿De acuerdo? Generalmente lo que vas a hallar primero es la admitancia. ¿Por qué? Porque te van a dar la tensión 2. Generalmente te dan la tensión 2. Si te dan la tensión 2 y en la prueba de vacío te da como resultado la corriente de vacío. Si tú divides ellos dos, encontrarías una impedancia, ¿sí o no? Pero la inversa de esa impedancia, ¿cuál es? La admitancia. ¿De acuerdo? ¿Qué más te van a dar de datos? Mira, vas a encontrar las pérdidas en el fierro como dato, porque la potencia de entrada es las pérdidas en el material, en el núcleo. Entonces las pérdidas en el núcleo lo puedes hallar juntamente con la conductancia, porque es simplemente gracias al efecto Joule, I cuadrado por R. Pero la conductancia, tú recuerdas, eso sí de pre, ¿no? Recuerda que la conductancia era la inversa de la resistencia, ¿sí o no? Uno resiste y el otro conduce, ¿de acuerdo? Entonces ahí vas a ver que las pérdidas en el fierro también te van a ayudar mucho para encontrar la conductancia. Si ya tienes conductancia y ya tienes admitancia, ¿qué puedes encontrar? La susceptancia. Entonces ya encontraste todos los parámetros, ¿de acuerdo? Es así como vamos a empezar. Y justamente por eso, después de ya aprender un poco y resolver sus dudas, yo quiero resolver las dudas que tengan hasta acá. Por eso está bien, nuestro compañero, mira, nos ha hecho explayar un poco más. Hemos demostrado cómo nosotros podemos despreciar la rama Shun y poder encontrar esta de acá, que simplemente sería una malla. ¿De acuerdo? Nos ha hecho esforzarnos y ha hecho que logremos ello.